eso. ¿Es un video? Es un video. Tenía actitud de video. Cuando quieran. No nos quieren contar. Sí, veo comentarios, sugiero. O quizás si hay una esperanza, ¿no? De esto. O del nombre. Pueden partir por donde quieran. Aquí conversando con mi compañera, personalmente me llamó la atención bastante la palabra desafiando, ¿no? Desafiar, me llamó bastante la atención. Y juntándose con la patología, es algo que la patología como que está bien marcada, se podría decir, tiene bastante fuerza, ¿no? En la actualidad, ¿no? Quizás decir tú eres depresivo, tú eres límite, y olvidarnos de la historia que lo llevó a ese diagnóstico, si es que queremos ponerle uno, ¿no? Porque considero que a través de esa historia se puede conocer más que todo las soluciones para poder afrontarlo que a partir del diagnóstico. Y eso muy ligado a lo de salud mental también, que me parece que ya sí ha quedado eliminado, porque si queremos categorizar a alguien de normal, vamos a tener que pues analizarlo desde varias aristas. Digamos, lo normal no es lo mismo en todos lados. Entonces se limita mucho ahí el trabajo. Por eso es que nos llamó la atención y concordamos en desafiar justamente esa patología, ese diagnóstico, ¿no? Gracias. Nosotros con Tania estuvimos conversando acerca de cursos, a mirar posibilidades, a mirar a la persona desde sus habilidades. Y este tema de politizando la experiencia como que nos resultó así como que un poco confuso, ¿no? ¿Con qué tenía que ver, ¿no? ¿Con qué tenía que ver? Como que por ahí lanzamos ideas del hecho de que lo que yo hago tiene un impacto en el otro, ¿no? En las experiencias y en la vida del otro. Y eso fue todo. Gracias. ¿Alguien más por acá? Al fondo. O ya. O el grupo externo. No se escapan. Acá estábamos hablando un poco de nosotros todavía nos hace cuestionarnos cosas que nos enseñan como verdades, ¿no? Entonces, por eso estamos acá, para ir buscando posibilidades o otras posibilidades. Gracias. ¿Alguien más? Allá. Bueno, nosotros comentábamos esto. Yo les comentaba que a mí me llamó mucho la atención el título en su totalidad, porque en realidad el término de salud mental es bastante tocado. O sea, todo el mundo usa esa palabra, sobre todo cuando sale algo patológico, por llamarlo, ¿no? Entonces todo el mundo ya usa la etiqueta, ¿no? Ya lo etiqueta, y a raíz de eso, entonces ya todos tienen una etiqueta en nuestros centros, ¿no? En el centro de trabajo o en sus internados, todos tienen una etiqueta. Entonces, ¿cuándo sale esto de la salud mental? O sea, ¿qué es esto de la salud mental? ¿Cuándo es buena, es mala, utilizarla, no? Yo de hecho todavía me sigo preguntando mucho esto. Quizás me equivoque, quizás sea un poquito peligroso, pero si hablamos de salud mental, la otra contraparte sería enfermedad mental. Entonces, si se habla de enfermedad mental, estaría hablando de diagnósticos que se le dan a las personas. Entonces, cuando se habla de desafiar esto, diagnóstico, patologización que se le da a la persona, es mirar, empezar a ver a las personas de una manera completamente diferente. Y si las vemos de una manera completamente diferente, de sus recursos, habilidades, entonces, ¿qué es esta salud mental y dónde está la salud mental? Entonces, son preguntas que hasta ahora... Cualquier cosa que esté en coyuntura, se usa esto de salud mental, ¿no? Entonces, toda la responsabilidad de la salud mental recae solo en los psicólogos.
alguna esperanza al final de esto? Cuando se vayan a las 9. O antes, si se quieren de antes. Cuando lo dejemos en 20 minutos ya me voy. Vamos a abordar diferentes cosas o llevarnos diferentes ideas de lo que está pasando en otros lugares, que no sea nuestro círculo, ¿no? Lo que nos envuelve. Vincularse con otra gente, conocer otras experiencias de Exacto, trabajo. otras perspectivas, sí, claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? En relación un poco también de cómo están acá. Porque muchas personas de las que hablaron, por lo menos a mí, no sé, me interesaría mucho saber cómo han llegado a ahí. ¿Hay alguien afuera que quiere hablar? Novedad. Tiene otras ideas. Bien, yo me siento una persona afortunada. En pregrado, la mayoría de profesores estaban en torno al diagnóstico, pero también había enfoques donde no se diagnosticaba. Nos enseñaron terapias interinstituciones, terapias narrativas. En un momento a este señor lo iban a matar porque estaba yendo en contra de los intereses económicos y políticos de mucha gente de poder. Entonces, frente a eso, pues fui leyendo más y me gustó mucho ambos enfoques, ¿no? Que son los que más me siento identificada, ¿no? Más que todo por eso. O sea, te tuviste como la suerte, dijiste tú, el privilegio de contar en tu formación. Exacto. Con otras visiones que estaban por fuera. En el mismo pregrado, ¿no? En el mismo pregrado. También entre la mayoría de profesores hablaban de diagnóstico de trastornos y pues uno salía viendo trastornos por todos lados, incluso entre los propios estudiantes de psicología. Tú eres tal, tú eres tal. Exacto. Sí. Porque eso de juzgar, por eso hemos hablado algo sobre la justicia. La justicia es un punto intermedio entre dos extremos. Un extremo es ser injusto, la injusticia es ser injusto con otros, o hacerle injusto a otros, y de otro extremo es que llaman injusto a sí mismo, ¿no? Entonces, pero ¿quién se da esa postura? Yo me hice esa pregunta porque eso es lo que es el filósofo, ¿no? Es como, y ahí empecé y lo mismo que le expliqué a mi amigo, ¿por qué la justicia lo ve relativo, total? Le dije, es que a mí la verdad, a mí, le digo, no quiero que tú lo tomes como algo absoluto, incluso le dije porque estaba retando, entonces me acuerdo, y le dije, no, pero es que a mí me funciona, le digo. ¿Por qué? Me dijo, pero es ilógico, me dijo. No, le digo, porque cuando mis pacientes vienen con una perspectiva, un contexto que me cuentan, ese contexto paralelo donde está su problema, si yo considero que ese contexto es relativo, entonces, si es relativo no es absoluto, hay otro contexto, está refutando lo que estás diciendo. Entonces le dije, pero mira, en sí, que no creas o no creas lo que yo creo, le dije, o sea, también, o sea, literal, depende de cómo tú lo veas, ¿no? O sea, yo simplemente te digo que a mí sí me funciona y que por eso lo hago, ¿no? Ver eso, ese punto que decía, ¿no? De por qué, o sea, por qué, ¿no? Y decías, ¿por qué la postura contra el diagnóstico? Porque a mí me funciona. Porque incluso no solo, y eso ya lo aprendí, no solo en terapia, para mi vida, o sea, de verdad, tengo un problema y es como que, te juro, no sé, ya hasta llegado a creer que son los astros. Vengo aquí para revolucionar a partir de las experiencias que tengamos hoy. Gracias, ese sí que es desafío. Pues quedan como 35 minutos para hacer una revolución. Está desafiante. Pero podemos empezar un pedacito. Estamos haciendo eso de lo que, entre comillas, cuestionamos o criticamos. Entonces, no quisiera que hoy se vayan diciendo, esta postura o esta otra son las posturas, ¿no? Me gustaría que nos... Quiero que conozcan más posturas.
o que la creen, ¿no? ¿Se entendió la broma o no? Que tiene todo envejecido por ahí. Ok, entonces... Un título que los centrados en soluciones norteamericanos, por ejemplo, estarían tan de acuerdo en poner. Yo creo que los centrados en soluciones que está ocurriendo aquí en Perú está más politizado que en otros lugares del mundo. No es centrado en soluciones, es otra cosa que deberían ponerle un nombre nuevo. Que renuncian a la violencia. Cuando me preguntaron, alguien me preguntó, un amigo, me dijo, ¿y entonces cómo le llamarías tú a alguien a una persona, a un violador? Y esa fue una pregunta así como te ponen el arma en el pecho, y solo escuchaba cuando es que empezó esto de la salud mental y me acordaba de Pinel en 1876, por ahí, ¿no? Y de cómo es que todo eso ha ocurrido hasta ahora. Y me acordaba de mis clases de psicología clínica en la universidad, cuando les invitaba a los estudiantes a leer a Michel Foucault entre la primera semana y la segunda semana, y me miraban así como diciendo, aquí vamos a leer. Entonces, ¿y cómo es que esto no se entiende? O una estructura determinada que explica su extraña forma de actuar. Eso. Y bueno, y creo que además esa comprensión de entender así la construcción de la identidad inmediatamente nos hace poner atención en el contexto histórico, social, económico en que vivimos las personas, ¿no? Y los discursos dominantes que están en nuestro contexto, y que todo eso va a ser parte de la construcción de nuestra identidad, que no es en el vacío ni en un ambiente neutral, ¿no? Sino que está cargadísimo de contenido que va a influenciar y que va a ser como un referente en este proceso de construcción de identidad. Bueno, y para mí por lo menos de ahí también inmediatamente viene como la cuestión política, que no podemos pensar en estas cosas sin tener consideraciones políticas o sin tomar una posición frente a los efectos que tiene lo que podemos hacer, como el poder que se nos atribuye también socialmente como profesionales en esto, como de ser cómplices o no de esto como un dispositivo de control social. Y eso, por ahí. No sé si me fui a otro lado. Estaba pensando que mientras hablabas, la otra palabra que surgió es el respeto, ¿no? Y asociar al respeto esta cosa de la confianza. Yo vengo trabajando en una idea que es como confianza radical, y es como confiar absolutamente en la persona que es capaz, y que no solamente es capaz, sino que a lo largo de esa historia puede construir nuevas habilidades o renovar habilidades pasadas para tener la vida que quiere, ¿no? O que se le escapó de las manos en algún momento.
Y eso pienso que también es una cosa que nos tiene bastante cerca, nos junta, nos reúne. Y que pienso que cuando uno patologiza la vida de alguien, o cuando como profesionales decidimos patologizar la vida de alguien, no estamos confiando. O sea, obvio, yo creo que tampoco hay respeto. O sea, de pronto desde esa práctica uno siente que está respetando a la persona, pero quizá no lo ha repensado y no se da cuenta que cuando uno le dice a alguien, cuando ese alguien no está, es un F32, o el depresivo, o la depresiva, o el niño con TDAH, o el niño hiperactivo, así de saque. De pronto uno piensa que, bueno, sí, uno lo respeta porque es persona, pero justo esto de que también es común, hablaríamos igual delante de él, ¿no? Entonces, diríamos lo mismo delante de ella. Claro, hay varios conceptos aquí que están apareciendo que son palabras que podrían estar vacías, ¿no? O que podrían ser universales, como respeto, por ejemplo. Seguramente muchos de nuestros colegas que trabajan desde otras perspectivas que nosotros no adherimos o que tienen la esperanza de estar trabajando respetuosamente también, ¿no? Pero entonces cuando son palabras solamente se pueden usar y como meter en cualquier lugar, porque el respeto entonces es según mis criterios propios, según mis marcos de referencia. Pero entonces como hablar de respeto no basta con nombrar el respeto, es como qué concepto es el respeto, que ya deja de ser una palabra y empieza a ser un concepto. ¿Cuándo empieza a ser un concepto? Cuando hay una ética detrás o una forma de entender esto que es respeto como encarnado. Igual que la palabra esperanza, por ejemplo. Estamos hablando de esperanza y la esperanza o esa palabra se ha usado muchísimo en contextos donde uno pensaría que nada puede pasar ya bueno, ¿no? Como, incluso se ha usado como forma de sometimiento, ¿sí? Como sostener una esperanza pero desencarnada. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en términos de esperanza, es una esperanza muy encarnada. O sea, no es esperanza de que esperamos que las cosas van a estar mejor, digamos, desde la nada, sino que hay una serie de prácticas concretas, reales, que tienen efectos reales en la vida de las personas con las que trabajamos y que están nutridas por una tradición de pensamiento distinta a la estructuralista o a esta que internaliza o patologiza la vida de la gente. Y que claro, está vinculada con la esperanza porque los efectos que esto tiene, que estas otras prácticas tienen, son efectos que tienen que ver con otras éticas de vida, ¿no? Siempre hemos conversado como todas las prácticas tienen efectos. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de si la psiquiatría o la psicología X, psicología estructuralista, es más efectiva que otra, ¿sí? Y yo doy un ejemplo bien crudo con esto siempre. Yo digo, también la tortura tiene efectos, ¿no? O sea, no estamos hablando de qué tan efectivas son las prácticas que hacemos, estamos hablando de qué efectos tienen y si esos efectos están construyendo el mundo o de qué forma están construyendo ese mundo, ¿sí? Qué reverberaciones tiene lo que hacemos y cómo transforma el mundo, hacia dónde, ¿sí? Entonces no estamos hablando de la efectividad de las prácticas, eso queda muy atrás, todas las prácticas tienen efectos. Y para mí eso es lo político también, o sea, hacer visible esos efectos como efectos reales que están siendo producidos por una práctica particular que está hecha desde el poder también, o sea, desde el ejercicio del poder de ser terapeuta, psicóloga, etc. De nuevo, el respeto entonces, como, ¿qué sería ahí? El respeto, porque un psiquiatra te puede decir, yo respeto a la gente, por eso la diagnostico para poder sanarla. Y
Y yo no dudaría de que quizás muchos de esos psiquiatras tienen muy buena intención. Pero también nosotros hablamos siempre que la buena intención no basta, porque con la buena intención se han hecho guerras, genocidios, matanzas. La buena intención es algo que no puede ser un puntapié inicial de algo, pero no basta con tener buena intención. Y entonces, ¿qué tipo de respeto estamos hablando? Cuando estamos usando prácticas de patologización, estamos haciendo prácticas colonizadoras de la vida. Estamos tratando de unificar la experiencia de las personas y universalizar la experiencia de las personas independiente de su cultura, de su historia, de su raza, de dónde viven, de qué idioma hablan, da lo mismo. Cuando hacemos prácticas narrativas, por lo menos, el respeto o ese concepto está asociado a otros lugares. Estaría asociado a enriquecer y hacer visible y hacer que emerja un saber local, que tomar las acciones de las personas no como síntomas o patologías, sino que las acciones como cosas que las personas hacen que contienen todo un significado, y esos significados están asociados a sus historias relacionales, sociales, históricas. Entonces otro respeto, porque es el respeto por la diversidad, por lo local, por las culturas y sus creencias y sus formas de vida distintas, por la individualidad de las personas, pero también por la colectividad de las personas. Es otro tipo de respeto, entonces como eso estoy pensando. Yo diría que algo que a mí me convoca desde la narrativa, o lo que me llamó de la narrativa para trabajar en esto, fue como la idea de justicia. Más allá incluso del respeto, la idea de justicia en el sentido de que pienso que con una visión crítica así, hay más posibilidades por lo menos de que las personas puedan como tomar las riendas de sus vidas y de tener el derecho a su propia voz, que es algo que han quizás mencionado, pero eso yo lo siento como un acto de justicia por el derecho que todos debiéramos tener de poder hablar de nuestras historias y tomar las decisiones sobre nuestras vidas por nosotros mismos, por nosotras mismas. Y que es algo que el saber experto y que la verdad científica ha sido como muy exitosa en ese sentido, en despojarnos en general a todas y a todos de nuestros saberes para vivir, o convencernos de que los saberes que vamos produciendo y desarrollando en la vida cotidiana con otros no son verdaderos saberes, sino que son como ¿cómo se dice? Como lo que queda, así, ¿no? O un saber de otra categoría. Entonces, por eso es que necesitamos expertos que nos digan cómo tenemos que vivir o hacer las cosas, en vez de poder confiar y producir o pensar junto a otras personas en cómo resolver y enfrentar las dificultades que tenemos en la vida. Todo eso creo que tiene que ver con la justicia, porque si confiáramos mucho más en eso, por ejemplo, nos sentiríamos mucho más poderosas y poderosos para enfrentar los poderes institucionales, políticos, económicos que en general nos someten, ¿no? O les gusta vernos sumisos y dóciles más que resistentes. Eso.
Es muy esperanzador ver tanta gente en una sala, de hecho. Cuando nosotros hicimos nuestro primer taller fueron 5 personas. O sea, este sería como 20 talleres. Un poco como Pranas, por ejemplo, se inició, o lo iniciamos fue desde la rabia también. O sea, sentido justicia, la cara dice, yo puedo sumar la expresión o el sentimiento de rabia. Como, no sé lo que a ti te pasó cuando viste Desafiando, pero por ejemplo, si a alguien le llama la atención la palabra desafiando, yo creo que estamos más cerca que lejos, digamos. ¿Puedo saber por qué te tocó esa palabra? Como que salirte de lo que ya está plasmado, ¿no? Ir más allá, repensar algo, volverlo a repensar, ¿no? Porque descubres cosas cuando vuelves a pensar algo que supuestamente ya está pensado para que tú lo cojas y lo creas, ¿no? Te puedo hacer una pregunta y si quieres la respondes, si quieres. Pero ¿qué te pasa en el cuerpo cuando sientes en la posibilidad de desafiar y de abrir espacio? Una necesidad de comunicarlo. ¿Cómo sientes eso? ¿Dónde sientes eso? En el pecho. ¿En el pecho? Sí. Básicamente esa necesidad de comunicarlo, que la gente no que lo crea, pero que se escuche más que todo. Mínimo, ¿no? Que sea escuchado, porque algo creo que se puede rescatar de él. Sí. Repensar. Claro, entonces... Sí, yo creo que esta rabia, por ejemplo, yo también la sentía en el pecho, en las manos a veces en palabras sueces. Y yo creo que hay que tomarse muy en serio estas expresiones que son tan patologizadas de nosotros mismos también. ¿Qué está pasando? Vamos hablando de tus palabras sueces, pero... reproduciendo las palabras. Tiene que ser en voz alta. Como a nosotros, quienes hacemos terapia o trabajamos con gente, no sé, me imagino que aquí deben haber psicólogas y psicólogos, pero también personas que trabajan con personas, digamos, que no necesariamente son psicólogos y psicólogos. Cómo en nuestras áreas de trabajo también se patologizan nuestras intenciones de hacer esto. Michael Wade hacía un taller entero muy interesante de cómo es que ha sido patologizada nuestra intención de hacer terapia. Entonces, que Michael Wade cuenta que él tuvo un taller en la universidad de esto. Entonces, que todos los estudiantes salían explicando finalmente por qué decidí hacer trabajo social o terapia. Era por mi relación, por el vínculo con mi padre, o por la envidia del pene de no sé qué, o por la alianza de no sé qué cosa, de la familia, o por la teta buena o la teta mala. La teta buena, la teta mala. Y entonces, finalmente, como qué irrespetuosa la forma de entender lo que nos mueve, que está en el pecho muchas veces, o en el cuerpo, y que nos mueve a hacer lo que hacemos, que a mí me costó me costó años identificar que era rabia, de hecho. La primera vez que lo dije sentí como, ¡oye, qué rico decir esto! Y después dije, oye, pero si eso es desde ahí donde trabajamos. Como mi expresión de rabia tenía que ver con la sensación de injusticia, con vivir la patologización en mi propia familia, o yo mismo, o mi entorno, y ver los efectos nocivos de ese tipo de prácticas. Ver la injusticia también que eso generaba en términos de la pobreza con que era relatada la identidad de gente que yo quiero, por ejemplo. Entonces la rabia o esa sensación en el pecho o estas cosas que nos mueven, que quizá hoy día nos movieron a venir, por ejemplo, viernes en la noche, yo creo que son cosas que hay que tomar en serio porque deben estar vinculadas con valores, con historias, con sueños o con esperanzas que tienen que ver deben tener que ver quizás con pensar en una forma de hacer distintas las cosas. Todo esto es lo encarnado de la vida. En lugar de patologizar esa rabia,
y de decir, uy, qué poco académico este tipo que anda enseñando y habla de la rabia, eso es lo que lo mueve a enseñar. Qué violento además. Entender lo que hay detrás de esa rabia o implícito en esa rabia y que está alimentando esa rabia o esa sensación en el pecho, se hace urgente, porque son las historias y los relatos de cada uno de nosotros y de nosotras, que podrían quedar invisibles o ser patologizados, así de simple. Yo me había quedado pensando lo que decía Caro, esto de la voz experta y de tu rabia. También estaba pensando, recordando y repensando qué me movió a mí a hacer algo diferente. Yo recordaba un curso en la universidad donde me invitaron a atender a algunas personas algunas veces en un hospital. Y fue ahí donde yo escuché a dos colegas, en ese entonces yo solo era un estudiante, decir el F-32 y el F-60, ¿no? Entonces era como, oye, sí vino el F-60. Ay, sí, la F-32 también vino, ¿no? Y yo me quedé pensando, porque justo estaba conversando con un chico de 10 años, que yo le llamaba por su nombre. Y dice, yo tengo que llamarle así ahora. Tiene que haber otra forma de hacer esto. No me gusta. ¿No? Y era curioso porque dentro de mi familia estos efectos también ocurrieron, ¿no? Como cuando le dijeron a mi mamá por mi hermana cuando era niña, bueno, va a terminar la primaria, pero no esperé mucho, ¿no? Entonces era como si no... Y nada de eso ocurrió. Entonces hay algo más que hay que hacer. Y quizá durante estas semanas, meses, he venido pensando, este año sobre todo, que hay algo más allá, por escribir, por pensar, por decir, que eso lo forjé en mi casa, ¿no? El optimismo, ¿no? Entonces, la justicia, la rabia, la preocupación de llamarle a alguien F-32, el miedo, mezclado con el optimismo, me invitaron a pensar que había otra forma de hacer esto, ¿no? Entonces, y esto de escuchar, de que la gente viene a buscarte porque tú eres el experto, ¿no? Hace poco llegó una pareja y me decía, nos han dicho que usted es el terapeuta, ¿no? Y yo decía, ¿ah, sí? Qué curioso. Y renunciar a eso para que las personas puedan verse a sí mismas como lo que realmente son, las expertas de vivir en pareja, las expertas de vivir el dolor, la tristeza, el enojo, la injusticia, las expertas de vivir en un salón de clase en donde no se me entiende porque tengo 8 años y no quiero estar sentada, pues, ¿no? Y no me gusta tu clase, ¿no?
porque tu clase no me llena o no me satisface. Y entonces vienen donde el experto, y esa posibilidad de renunciar a hacer eso para que la persona sea la experta de contar lo que le pasa, lo que quiere, lo que sueña, lo que es capaz de hacer, y que termine enseñándole a uno a veces cómo mejor vivir, ¿no? Estaba pensando, ¿estarían de acuerdo si... ¿Estarían de acuerdo si... ¿Ustedes estarían de acuerdo en que es el momento en que hablen entre ustedes, a ver si tienen preguntas, comentarios, reflexiones, ¿sí? A esto que hemos nosotros conversado aquí, sin saber si tiene importancia o no para ustedes? Y entonces así recibimos algo de vuelta. Bien. Las 8:53. No. ¿Alguien tiene hora? Sí, 8:53 por ahí. Sí. ¿Estaría bien si nos quedamos hasta las 9:30, 9:10? 10 minutos más, pasado las 9. Como para poder ir cerrando. ¿Qué reflexiones surgieron? ¿Preguntas, comentarios, resonancias? Una pregunta. ¿Cuál es la mirada que tiene la práctica narrativa con respecto a las personas que son diagnosticadas con discapacidad intelectual, por ejemplo? ¿Qué mirada tiene la práctica narrativa? Podemos escuchar más preguntas a ver si hay alguna cosa que podamos hacer una respuesta general, pero sin duda es una súper buena pregunta. Gracias. ¿Qué otras preguntas surgen? Reflexiones, comentarios. Cuando el término que mencionaste, Hans, por ejemplo, que era de confianza radical, puede hacer que yo me desenfoque en lo que realmente la persona quiera recibir, ¿no? Porque de repente la persona no quiere ese aliento de confiar una persona X esté atendiendo, sino quizás abordar más el tema de justicia, y cuanto el que sea radical puede que desenfoque un poco lo que él necesite. Me surge así, ¿no? Eso es para ti. ¿Pero la puedes responder? No. ¿Qué otras preguntas, comentarios, reflexiones? A mí me resonó mucho este tema de lo encarnado, y como que lo relacioné mucho con experiencias de vida que me han ayudado a desafiar esa patologización, ¿no? Y que durante el transcurso de mi vida he ido mirando que no hacer caso a ese diagnóstico, a mí mi historia familiar me ha traído beneficios en muchos aspectos, ¿no? Inclusive en aquellos donde de repente con un test de inteligencia podían decir que una persona era con retardo y no iba a poder hacer ciertas cosas. Nosotros hemos descubierto que dando un contexto familiar de amor, de cooperación, de ayuda, de confianza, no se ha dado, ¿no? No se ha dado. Entonces, cuando habla de esto encarnado, o sea, no podemos hablar de respeto, de confianza, de esperanza, si no lo sentimos realmente. O sea, yo siento que eso de encarnado tiene mucho sentido, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos y lo vivimos en cada acción. Entonces, pienso yo que se hace más fácil de dejarlo fluir de repente cuando podemos decir, no, yo respeto a una persona, yo colaboro con una persona. No sé, me sonó bastante esto, ¿no? De tenerlo en la piel, en la corporalidad, ¿no? Porque cuando le preguntaste qué sentía, yo decía, no, ¿cuántos de nosotros aquí estamos porque algo sentimos en el cuerpo cuando nos dan un diagnóstico o hablamos de patologización, ¿no? Y que lo podemos sentir en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sí, eso me sonó bastante. Gracias. Sí, un comentario que me surgió también, Carolina, sí, me llamó la atención mucho que también hablaste sobre la justicia. Entonces, cuando yo había leído Aristóteles y sobre esa filosofía que planteaba sobre el tema de la justicia, ¿no? Entonces me hizo repensar en algo, y tú lo planteaste como dijiste, es una visión que libera, ¿no?
libera a la persona, ¿no? Que le permite, digamos, tomar las riendas de su vida, ¿no? Entonces es como que me hace pensar y digo, nos ha pasado, me ha pasado a mí en algunos casos, ¿no? Que a veces buscamos, entre comillas, antes tratar de buscar el culpable y no la solución. Entonces, bajo mi enfoque de justicia mío, el culpable del otro. Y bajo el enfoque del otro, el culpable era yo, la culpable era yo. Entonces, cuando tú hablaste sobre tomar las riendas y el plano de justicia, o sea, me sonó, tal vez, equivocadamente, no estoy viendo así, es como que la persona misma juzga lo que le funciona y lo que no le funciona. Pero ya no como un experto, ya no como en búsqueda de que es la verdad, o sea, en búsqueda de que él tiene la razón y de que así son las cosas desde su perspectiva, sino simplemente le permite juzgar en lo que le sirve y lo que no le sirve. Y eso le va a ayudar a encontrar una solución, pues. Porque me hace acordar mucho cuando a veces antes venían, o he visto cuando hemos trabajado con parejas, o sea, las parejas vienen y como que sienten, o sea, yo interpreto así, que el psicólogo es el juez, ¿entiendes? Entonces, cada uno se quiere ganar al psicólogo de su manera, o sea, ojalá no, mi postura es la verdadera, la certera, te das cuenta, mira cómo ella es así, y la otra no, pero mira, la mía es así, entonces cosas así, ¿no? Entonces, como que, y buscando eso, pues buscando que otro te juzgue, o sea, que otro busque un culpable, ¿no? O sea, no hay lógica, porque nadie soluciona nada, nadie, como dice, empodera para hacer algo por, como por ahí lo que sonó lo de los revolucionarios, ¿no? De hacer algo por esto, ¿no? En cambio, cuando la misma persona, ¿no? Empieza a analizar lo que sí le funciona y lo que no le funciona, lo que tal vez le parece justo y lo que no le parece justo para ella, o sea, le ayuda más, ¿no? Tal vez le sirve más, ¿no? Siento yo. Yo creo que por el tiempo, ¿estás levantando la mano? No. Estoy acomodando lo poco que queda. De pronto respondemos un poco. ¿Quieres responder a...? Mucha gente piensa que las prácticas narrativas no incorporan justamente el cuerpo en su forma de entender. Como hay una comprensión como si las prácticas narrativas pensaran que las personas son historias caminando. ¿Sí? Y eso es una visión reducida y limitada de la comprensión de la narrativa. Mucha gente cree que las prácticas narrativas también como pone todo en las historias o en los relatos, ¿sí? Y no considera cuestiones como biológicas, por ejemplo. Y no es el caso. Vivimos en un cuerpo, es el territorio que andamos trayendo para todos lados, ¿cierto? Y nuestro cuerpo tiene características, tiene química, tiene habilidades, tiene lo biológico, lo físico, ¿sí? Y eso sin duda es un contexto, es parte de un contexto, ¿sí? Y ese contexto es diferente para todos nosotros y todas y todos nosotros, ¿no? Como ninguna de nosotros ni nosotros somos iguales en el cuerpo que andamos trayendo, en nuestras capacidades, etc. Eso es parte de un contexto, pero lo que buscamos en la práctica narrativa, o para dónde se dirige nuestro trabajo, tiene que ver con poder contribuir a que las personas sientan que, como decía la Caro, pueden tomar las riendas de sus vidas, ¿sí? Ahora, esto es un concepto que estaría mal comprendido si es que uno lo comprende desde una cultura individualista, ¿sí? Como si tomar las riendas de la vida fuera que yo me la puedo solo, lo dicen así aquí. Sería una forma errada de tomar este concepto. Trabajamos en que las personas recuperen un cierto sentido de agencia, que las familias recuperen un cierto sentido de agencia y que las comunidades recuperen cierto sentido de agencia. Con agencia es esa sensación de que yo puedo mover mi vida.
Y ese sentido de agencia, según los supuestos de la narrativa, estaría dado por los relatos que están siendo contados y que se distribuyen acerca de quiénes somos, de qué somos capaces de hacer, etc. Seguramente una persona con alguna dificultad o viviendo en un mundo también que no está muy adaptado para ella, es mucho más que eso. Y entonces, y además puede que tenga relaciones de cuidado, de protección, y entonces hay una identidad individual y una colectiva. Y nos interesa nutrir y enriquecer las historias alternativas de agencia familiar, de agencia personal, que puedan enriquecer la identidad de estas personas, ¿no? Como salirse de esos diagnósticos unitarios. Hay mucho trabajo con personas diagnosticadas con esquizofrenia, por ejemplo. Personas que escuchan voces o personas que sienten que les van a hacer daño porque sí. Y entonces no hay una negación de que puede haber una cierta química cerebral que está ahí operando y teniendo ciertos efectos en la experiencia que la persona está viviendo, en tener alucinaciones auditivas, etc. Pero la persona es mucho más que eso, que un diagnóstico y que una cosa biológica. Entonces, por ejemplo, el trabajo con personas que escuchan voces se ha centrado, o algunos de los trabajos, en la relación que las personas tienen con esas voces, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, no estamos negando el contexto, el territorio biológico o el cuerpo y las posibilidades que ese territorio abre o cierra o dificulta, ¿sí? Sino que, pero siempre estamos pensando en la persona relacionándose con sus problemas y la persona relacionándose con el mundo y la persona en compañía y en vínculo con otros y otras haciendo todo esto. No sé si estoy muy enredado, ¿no? No, está bien. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, claro, no es una negación de este contexto, pero sabemos que el cuerpo no nos determina completamente la vida. La vida es mucho más que eso. Te voy a dejar, no sé. Sí, yo no sé si tú te referías a alguien como que por sí misma pudiera trabajar terapéuticamente o como cuál era la Quería situación. saber cuál era la mirada que tenía la práctica narrativa, porque sabemos que cada práctica tiene una mirada diferente, ¿no? Y hay que saber diferenciarla muy bien, centrar en soluciones y en un... Esa quería saber diferenciar, tener muy claro cuáles son las diferencias en las miradas. No sé, Hans, tú podrías responder quizás a sí. El tema de la confianza. Si no te respondí, me puedes preguntar después. Yo estaba pensando en esto de la confianza desde lo que hacemos, que es ir un paso detrás. Pues, yo confío que la persona sabe a dónde ir y a dónde va a llegar y a dónde quiere llegar. Y que cuando viene a verme, producto de este sistema que le ha dicho que me necesita a mí como experto para decirle qué tiene que hacer para vivir, cuando entra a conversar conmigo, descubre que ella sabe cómo vivir. Y entonces yo confío absolutamente en eso. Mi confianza no es por encima de lo que ella quiere para vivir. Mi confianza está puesta en ella, como persona. O sea, confío absolutamente en ella, ¿no? O sea, esté viviendo lo que esté viviendo, se esté enfrentando lo que se esté enfrentando. Haya pasado que ayer la abusaron sexualmente, yo confío en que trae consigo o es capaz de ir construyendo en el diálogo conmigo
eso que va a necesitar, ¿no? Para vivir mejor, para crear los futuros que quiere en su vida. No antepongo el tema de trabajar la confianza, no va por ahí, no sé. ¿Tú quieres decir algo del comentario en torno a la justicia? No sé si mi idea en relación a lo que nombré aquí ahora, la justicia, era exactamente eso, aunque en parte sí siento que podría ser como una lectura. Yo lo pensaba como más ampliamente en relación como a un sistema a un sistema mayor, ¿no? que ejerce este poder de control o dominación en la vida de las personas. Y en ese sentido pienso que estas prácticas son prácticas que van en contra de las operaciones, digamos, de ese sistema. Por eso también las nombramos como contraprácticas, ¿no? Ahora tú las pusiste más en lo micro, ¿no? Del trabajo mismo. Y desde el punto de vista así más micro, quizás otra forma de decirlo es como la idea de que la persona es la autora de esto y que trabajamos en colaboración. Y en ese sentido, la colaboración está puesta en que mi experticia está en hacer preguntas que la inviten y que ojalá la entusiasmen a explorar territorios de su vida que han quedado como subyugados y que ella es experta en su vida, o sea, experta en su vida en el sentido de que ella sabe lo que quiere para su vida, el estilo de vida que quiere vivir, en qué quiere sostener su vida, en qué valores, en qué esperanza, en qué creencias moverse, ¿no? Entonces, esa experticia la tiene ella. Esa colaboración para mí tiene que ver también con la justicia, ¿no? En que yo no voy a estar imponiendo o colonizando la vida de alguien, sino que vamos a trabajar juntas para que ella mueva su vida hacia donde la quiere mover. Eso. Sí, hay que terminar, ¿verdad? Sí. Bueno, igual agradecerte, Hans, por siempre estar soñando con instancias y construyendo cosas a conversar. Y gracias, Nadia, por estar grabando también y tu presencia. Sí, mantener el brazo. Y muchas gracias por la atención y por los comentarios, reflexiones, todo. Es muy lindo estar aquí. Sí. Dan ganas de seguir, como cuando uno era niño y empezaba a entretenerse en el juego y los papás te decían ya hay que irse. Entonces, pero bueno, habrá más instancias. Sí, bueno, aquí mismo van a seguir varios días de encuentros, así que me imagino que ya están convocados, ¿no? Sí. Gracias por decir sí. Tenía esperanza que digan sí. La confianza. También.
y gracias a ustedes por hacerlo posible, ¿no? Ayer en los círculos de conversación hablábamos de la colaboración y hablábamos de que no es posible colaborar cuando estamos solas. Que nos necesitamos, ¿sí? Y me acordaba de Bakhtin cuando decía de que yo solo me puedo reconocer a mí cuando tú estás frente a mí. Y creo que hoy hemos podido conversar porque tú has estado aquí, porque tú estás aquí. Y entonces este espacio es nuestro, es tuyo, es nuestro, ¿no? Y entonces agradecerles por eso, por confiar también en que algo podía ser útil al venir hoy, y agradecerles el tiempo invertido, espero que sea invertido, y animarles a que nos acompañen el lunes, el martes, el miércoles, hasta el otro día, a ver si es que quieren seguir viniendo a conversar, ¿no? Y que sepan que les esperamos siempre, ¿no? Eso. Después me aclaras cuándo leyó a Foucault de Chaser. Para no. Yo te paso el texto. Bueno. ¿Ya? Ok. Gracias. Gracias. Que descansen.